citas bíblicas, pero un tema necesario recordar de tiempo en tiempo. Vamos a hablar de los abusos en el don de profecía. Gloria a Dios. El don de profecía está vigente aún en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Alabado Dios. Sabemos que hay creyentes de la palabra que no creen en el don de profecía, pero creo que aquí no tenemos ese problema. Creemos la Biblia completa, y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que Dios dio dones a la iglesia, dones espirituales que son para nuestra edificación. Uno de los dones espirituales, y quizás también uno de los más conocidos, es el don de profecía. Y hice la declaración de que nosotros creemos en el don de profecía para que no se malinterprete este tema. Porque hay quienes no creen y dudan de todo, no creen en nada. Es decir, no creen en ninguna manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. En este tiempo sabemos que en muchos lugares no se ve nada de la gloria de Dios, no se ven los milagros, no se ven estos dones preciosos y el poder del Espíritu de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios ya dejó de trabajar o que Dios ya dejó de manifestar su gloria. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y Dios sigue hablando a través del don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Primeramente, no confundamos el don de profecía con el llamado de profeta. Es decir, cuando hablo de profetas como lo fueron en el Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento era un ministro que ministraba la palabra de una manera diferente a como el profeta o el que tiene don de profecía trata hoy con el pueblo de Dios. Quiero saber si hay alguna persona en esta noche que pueda levantarme la mano al hacer esta pregunta. Y la pregunta es: ¿alguna vez ha recibido palabra profética? Amén. Que alguien le haya ministrado. Amén. Sí, hay un buen grupo de personas que en algún momento, desde que aceptaron a Cristo, alguien quizás le ha ministrado de parte de Dios, ¿verdad? Ok, gracias. Hago esta pregunta para ver cuántos de nosotros, ¿verdad?, hemos estado expuestos a esta ministración de este don. Bendito sea el Señor. ¿Cómo ha sido usted ministrado? ¿Cómo le ha hablado Dios? ¿Cómo hablan los siervos y siervas de Dios con este don de profecía? Es diferente a lo que era en el Antiguo Testamento. Y quiero dar una definición de lo que es la palabra profecía según el diccionario bíblico. Amén. El diccionario dice, y esto es hablando acerca de la palabra profecía solamente, en el sentido restringido de predicción inspirada del porvenir, tiene un lugar singular en las Escrituras. Es decir, la palabra profecía tiene un lugar singular en las Escrituras cuando es en el sentido restringido de predicción inspirada del porvenir. Suena medio extraño lo que estoy leyendo, pero lo que dice es que esta palabra simplemente significa que Dios inspira. Estamos hablando de la revelación profética en la Biblia, la profecía bíblica.
es inspirada de parte de Dios. Y cuando se habla de profecía, siempre pensamos en el futuro, pero no siempre se trata del futuro. En la Biblia, las profecías muchas veces eran mensajes que revelaban la condición en que estaba el pueblo y que exhortaban al pueblo a apartarse del mal y volverse a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo opera el don de profecía? En el Antiguo Testamento, el profeta era consultado para el pueblo oír de parte de Dios, para recibir revelación. En el Nuevo Testamento, nosotros no consultamos profetas. Y a veces, por falta de fe en la palabra y falta de conocimiento, actuamos como que estamos consultando a un profeta. Porque antes se le preguntaba directamente al profeta, de parte, ¿verdad?, del pueblo, cuál es la palabra de Jehová. Se le preguntaba directamente. Hoy en día hay personas que no van y preguntan, pero van tocando la puerta del profeta y lo visitan a diario a ver si un día viene una palabra profética. Están a veces como buscando que le digan algo. Gloria a Dios. Hay veces que la persona incluso le da un poquito de, ¿cómo digamos?, sugerencias. Es decir, le deja saber al profeta la situación que está pasando, para ver si se activa ese don y la persona le dice algo acerca del problema que está viviendo. Esta no es una actitud que debemos tener, porque ahora en el nuevo pacto todos tenemos acceso al trono de la gracia a través de la sangre de Jesús. Amén. No consultamos al hombre para saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Consultamos a Dios directamente en oración. A través de esa sangre tenemos entrada, entramos con confianza. Usted le pregunta a Dios, usted consulta a Jehová, le dice: Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación que estoy viviendo? En este problema o en esta decisión que quiero tomar, ¿cuál es tu voluntad? Sabemos que hay una voluntad de Dios que es su voluntad revelada en la palabra. Aquí está revelada la voluntad de Dios, que es esencial para nuestra salvación. Dice la Biblia: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que cuando digo que usted le pregunta a Dios: Señor, ¿cuál es tu voluntad?, obviamente no me refiero a este tipo de preguntas, porque ya la Biblia nos contesta qué Dios quiere de nosotros. ¿Y qué quiere Dios de ti?, dice la Biblia. Sino que obedezcas a Jehová tu Dios. Quiere obediencia, eso es la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que preguntamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Es acerca de situaciones personales en las cuales no tenemos una claridad y no sabemos qué es lo que debemos hacer. Debemos consultar a Dios. Y Dios promete darnos palabra, revelarnos de alguna manera, y muchas veces Dios nos va a hablar llevándonos a una palabra en la Biblia que tiene que ver con el problema o situación. Otras veces hablará en sueños, otras veces puede hablar en visión, y otras veces va a hablar a través del don de profecía. Y es por esto que, como Dios también habla a través del don de profecía, necesitamos estar claros en cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a este don. ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien habla de parte de Dios? Amén. Porque hasta que Cristo venga,
El Señor va a seguir hablando. Amén. El don no se va a apagar. El Señor siempre levantará un vaso, un instrumento que ministre su palabra. Glorias sean dadas a Dios. Lamentablemente, como el hombre no está exento de caer en errores, a veces en el don de profecía, así como en otros dones, a veces hay abusos que se cometen. Y por esto hoy, en esta noche, estamos hablando con el tema los abusos en el don de profecía. Y uno de los abusos principales es el hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. ¿Es este un problema, un mal en el pueblo de Dios? Oh, yes. Lamentablemente. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 14. En el versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Este es un gran problema en muchos sectores del pueblo de Dios, porque muchos ministros a veces caen en la tentación de querer profetizar o hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado. Pero la razón por la que están tentados a hablar siempre proféticamente es porque la gente tiene comezón de oír cosas nuevas. La gente está demandando ver manifestaciones y milagros. Entonces el que predica tiene que estar en una constante competencia y en una constante producción de material divino, pero no es divino porque no vino de parte de Dios. Entonces, cuando el profeta ve que Dios no está dándole nada últimamente y como que hay un cese en el movimiento de las aguas, a veces se desespera la persona y se siente tentado. Y este es el peligro que estamos viendo hoy en día con el avance de la tecnología. Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser conocido, todo el mundo quiere tener una fama con su nombre y no darle fama al nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces está la tentación de hablar sin Dios haber hablado. Imagínense el tiempo difícil que vivía Jeremías. Él era una voz solitaria en una nación donde los demás profetas todos hablaban lo contrario a lo que Dios le daba a él. Él era era como si fuera en contra de una corriente donde todos profetizaban victoria para Israel, para Judá. Pero lamentablemente el mensaje de Jeremías es: ríndanse al rey de Babilonia, porque yo no estoy con ustedes, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan deprimente! ¡Qué mensaje tan aterrador! Que no está quién, ¿cómo va a ser? Esto no es un mensaje inspirador. No es un mensaje agradable. No queremos escuchar este mensaje. Así estaba el pueblo. Y los profetas entonces venían y decían: así dice Jehová. Oye, el profeta de Dios acaba de hablar de parte de Dios con la unción del Espíritu Santo, y de pronto viene un grupete de profetas a decir lo contrario y hablando en nombre de Jehová. O sea, que no había temor de Dios, sin temor. Y esta es una de las cosas
que debemos tener cuidado. A Dios hay que respetarlo. Si quiere profetizar, haga lo que le dé la gana, diga lo que usted quiera, las consecuencias vienen, pero ¿cómo es posible que ni siquiera le tiemble la lengua cuando menciona el nombre de Dios, el nombre de Jehová? Gloria al Señor. Eso es terrible. Y entonces Dios le dijo a Jeremías: te harás un yugo y tú vas a entrar al templo. Vas a ir a la plaza y andarás en ese yugo profetizando mi palabra. Y le dirás así: irán ustedes cautivos a Babilonia con este yugo. Así era un mensaje simbólico. Obviamente no era que iban a tener un yugo de bueyes en el cuello, pero el profeta tuvo que usar un yugo como un mensaje simbólico que le ilustrara al pueblo lo que viene. Y vino otro falso profeta, ¿y qué hizo? Cogió el yugo de el cuello que estaba, lo tomó del cuello de Jeremías y lo rompió en pedazos. Y dice: así dijo Jehová. Oye, de nuevo lo mismo. Así ha roto Jehová el yugo de Babilonia. ¿Y qué dijo Dios? Usted sabe, me gusta la reacción de Jeremías cuando rompieron el yugo. ¿Sabe qué dijo él? Ojalá sea así. Ojalá que Jehová oiga esa palabra, porque él no estaba predicando un mensaje que era agradable. Él no quería decir ese mensaje. Él no quería anunciar la ruina y el cautiverio. Y si se levantó un profeta que viene con emoción a romper ese yugo y hablar de parte de Dios, dice: ojalá que sea así, pero así me dijo Jehová a mí. Gloria a Dios. Y Jehová luego, más tarde, le dijo a Jeremías: tú le vas a decir así a este hombre: tú has roto un yugo de madera, pero yo hago yugo de hierro. Gloria a Dios. Santo Dios. Y dice la Biblia que ese hombre en varios meses perdió la vida. Santo. No llegó a ver el cumplimiento de las palabras que decía, porque eran palabras falsas. Amados, digo estas cosas, estamos enseñando este tema, porque yo veo que a veces en el pueblo de Dios hay temor a analizar las profecías. La Biblia no nos manda a tener miedo. Amén, gloria a Dios. No. Si hay miedo, hay problema. Espérate. No confundamos terror o miedo con reverencia. Amén. Podemos ser reverentes y podemos a la misma vez analizar la profecía. De hecho, a Dios le agrada cuando el pueblo hace eso. ¿Sabía eso? El Señor demanda de nosotros que cuando oigamos el mensaje, de una vez empecemos a orar y a cuestionar. Sí, no es cuestionando con duda, no, cuestionando: ¿es esta palabra de Jehová o no la es? Yo quiero saber si Dios está hablando o no está hablando, para yo saber qué hacer. Y oiga bien, no sea precipitado a actuar. Espere, contrólese. ¿Qué tal si viene un profeta de cualquier lugar extraño, de donde no sabemos, y le empieza a decir al pueblo: esta es la voluntad de Dios, el Señor desea que ustedes sean ungidos con agua del río Jordán? He traído agua del río Jordán para que sean ungidos en esta noche. Pasen a este lugar los que quieren la unción. Y de una vez viene una manada de gente. ¿Cómo es posible?
¿Va usted a actuar sin pensar primeramente? Espera un momento, esto no está de acuerdo a lo que me dice la profecía revelada en la palabra. Ya la Biblia me dice que tengo la unción del Santo. Ya la Biblia me dice que el Espíritu de Dios está obrando y operando en mí. Alaba a Dios. ¿Cómo voy a actuar y a hacer cosas que Dios no me ha mandado a hacer? Pero si somos gentes emocionales que no conocemos la palabra, podemos ser engañados fácilmente. Amén. Porque lamentablemente hay abusos en la profecía. El don de profecía está siendo abusado y necesitamos tener cuidado. Primeramente, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, debemos entender que hay 3 posibles fuentes de la profecía. La primera fuente es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque Él es quien ha repartido, amén, repartido dones, incluyendo el don de profecía. Él es el que lo activa, lo pone en movimiento, en actividad. Amén, gloria al Señor. Entonces el Espíritu de Dios inspira, Él habla, Él dirige, Él trata con el hombre directamente. Muchas personas no entienden, no creen, porque nunca han percibido el trato de Dios directamente con ellos. Primeramente, nosotros no andamos buscando el oír una voz, porque Dios no habla audiblemente a todo el mundo ni todo el tiempo. No que no lo hace si Él quiere y cuando quiere. Amén. Él es soberano. La palabra soberano quiere decir es que Dios hace como Él quiere. Amén. Que nadie lo puede manipular. Nadie puede venir a hablarle a Dios como si fuera un muchacho y a demandar de Dios que haga conforme a lo que está en una palabra. No, a Dios se le habla con reverencia, con respeto, con el temor a Jehová, como dice la Escritura. Pero, gloria a Jesús, el Señor habla a nuestras vidas de diferentes maneras, y la manera número 1 es a través de la Biblia. Si usted no ha tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, un toque que le haya hecho percibir, sentir la presencia de Dios, si no ha oído a Dios hablarle en visión, en sueño, en forma audible o a través del don de profecía, no se desespere, no se sienta menos, inferior, porque la Biblia nos ha llamado a nosotros a vivir por fe en la palabra. Amén. Así que nadie aquí es mejor que nadie. Amén. Gracias a Dios si le ha concedido a usted el ver, el oír o tener quién sabe qué tipo de experiencia. Eso es gloria a Dios. Amén. Porque ojalá todos tengamos, ¿verdad?, esa bendición. Todos queremos algo un poquito más, estar más cerca y recibir algo más. Así que busque, amén. Vamos a buscar y pedir. Pero si no ha visto, si no ha oído, el enfoque no debe ser el oír y el buscar estas cosas. El enfoque debe ser: Señor, permíteme conocerte en verdad. Porque la salvación se trata de tener una relación personal con Dios. Amén. Gloria a Jesús. Esto es todo. Todas las demás cosas que estoy hablando son añadiduras, son regalos que vienen automáticamente. No, cuando usted me lo espere, viene la bendición, viene un trato de Dios, viene una palabra, viene algo que Dios te da directamente, personalmente, cuando menos lo espera. Amén. Entonces, cuando alguien habla, cuando alguien profetiza, cuando alguien te dice, tengo palabra de parte de Dios, debemos pensar, hay 3 posibles fuentes. La primera es el Espíritu Santo, la segunda es la mente humana y la tercera es los espíritus malignos. Amén. Así es.
Cuando alguien habla de parte de Dios, hay que preguntar, ¿quién está hablando? ¿Acaso es en verdad el Espíritu Santo? ¿O me está hablando alguien de la imaginación de su mente, lo que quiere decirme? O peor aún, está siendo inspirado por demonios para decirme una mentira. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra actitud? Gloria a Dios. Lamentablemente, los espíritus malignos no solamente hablan mentira, a veces dicen verdad. ¿Sabía eso? Es donde más confunden todavía. Cuando la profecía que dicen es correcta, no tienen, o no profecía, simplemente cuando ministran una palabra de ciencia, pero no viene de parte de Dios, no es el don de ciencia que da el Espíritu Santo. Entonces ya ustedes conocen el caso de la adivina que vino en el libro de Hechos, capítulo 16, y versículo 16, y él, ese espíritu de adivinación en una mujer que empieza a hablar de Pablo y Silas, si no me equivoco, ¿verdad? Estos son los hombres que se hablan del poder de Dios. Y entonces sigue día tras día diciéndole al pueblo que escuchen a Pablo lo que él dice, porque hablan de parte de Dios. ¿Era verdad o no era verdad eso? Sí, era verdad. Pero estaba hablando el diablo, el Señor reprenda. ¿Y cómo es que él va a decir la verdad si es padre de mentira? No, porque el propósito ahí no era engañar con el mensaje, sino engañar con la asociación de que si la gente que escucha a Pablo oye que la adivina también está apoyando el mensaje, van a asociar ambas cosas y creer que es lo mismo, y no es lo mismo. Y es por esto que en el ocultismo, Satanás, muchas veces en el ocultismo, ¿qué tienen la gente? Una Biblia para asociar las cosas de Dios con las cosas del reino de las tinieblas. Pero tenemos que tener cuidado y discernimiento para saber quién está hablando, quién es que está ministrando la palabra. Toda persona que habla profecía, toda persona que viene hablando de parte de Dios, debe de estar primero de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero esto no es suficiente, como acabamos de citar. Alguien puede venir citando Biblia, doctrina, cosas que se oyen bien, pero el engaño del enemigo es más sutil, es más profundo, y tenemos que irnos más allá y estar bien afinados con el oído espiritual sensible para entender, Señor, ¿qué es lo que está pasando en esta administración? Porque oigo que habla tu palabra, no está diciendo una mentira, pero siento la alarma de tu espíritu que me dice que algo no está bien. Esto es la sensibilidad espiritual que es necesaria en estos tiempos terribles que estamos viviendo. Por eso que tenemos que pedir discernimiento de espíritu. Exactamente. Para poder identificar a la persona cuando habla la verdad o la mentira. Y como dije, aunque hable verdad, ¿de dónde viene la fuente? O sea, Yes. estar en comunión con Dios tiene que ver con el ayuno, para que Dios nos dirija. El ayuno es un medio de búsqueda de Dios, de comunicación con Dios, pero recuerda que lo vamos a recibir como un regalo por gracia. Y esto por eso se llama don. Es un don, un regalo de Dios prometido a la iglesia para edificación de la iglesia. El Señor quiere, más que tú y yo, Dios quiere que tengamos los dones espirituales. Amén. Porque esto del reino de Dios, este es un negocio, no es negocio del hombre, esto es negocio de Dios. Amén. Y como es negocio de Dios, Él quiere equiparte, Él quiere preparar a su pueblo, Él quiere que estemos atrincherados, protegidos, armados. ¿Para qué? Para resistir en el día malo, cuando venga el dardo
de engaño del enemigo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Estas son palabras terribles de parte de nuestro Señor Jesús, pero son palabras necesarias para que no seamos engañados y para que también nosotros nos cuidemos de no caer en esta condición. Capítulo 7 de Mateo, en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos, cuídense, dice el Señor Jesús, de los falsos profetas. Hermanos, cuando Cristo, que es el fundador de la iglesia, cuando Él habla esto como una instrucción para los discípulos, para nosotros, es porque Él sabía que hasta el tiempo del fin esto iba a estar pasando. Hay personas que se asombran y preguntan cómo es que esto ocurre en el pueblo de Dios, pero ya el Señor Jesús nos dio una orden. No hay excusas. Ya Él mismo dijo: cuídense, guárdense de los falsos maestros. ¿Y cuáles las características de ellos? Van a venir disfrazados. Obviamente, el enemigo no va a venir mostrando los colmillos y las garras. No, él se va a esconder y se va a hacer una ovejita y va a venir con palabras persuasivas. Pero nosotros debemos de tener ese discernimiento que decía nuestro hermano, gloria a Dios. Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos feroces, hambrientos, dispuestos a devorar. Los falsos profetas. Dígame, hermano. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Todo aquel que niega que el Hijo tampoco tiene el Padre. Los que habéis permanecido desde el principio, permanezcan en vosotros, si lo habéis conocido. Pero aquí dice que pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Esta palabra está tan clara, y si nos metemos a hablar de cada versículo de ahí, no salimos. Gloria a Dios. Hay tanto tesoro, tanta información. Pero vemos cómo Dios nos ha equipado con mucha revelación para que no seamos engañados, para que no caigamos en la trampa del enemigo. Vamos a volver a Mateo 7 más adelante. Quiero que veamos que dice Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Esto debe de ponernos a nosotros en atención. Cristo profetiza y dice: esto es lo que va a venir en el futuro.
vendrán falsos mesías, vendrán falsos profetas, y no solamente vienen con palabras, van a venir haciendo señales, van a venir haciendo milagros. Los milagros, él no dijo que eran necesariamente mentirosos. Es verdad que hay milagros mentirosos, pero no, hay quienes hacen prodigios grandes, porque vienen con un poder sobrenatural que no es de Dios, pero es un poder que no es humano, no es con trucos mentales ni cosas por el estilo. Hay poderes de las tinieblas operando en los hombres, y vienen estos falsos profetas, y la gente quiere juzgar si Dios está tratando y hablando al pueblo de acuerdo a los prodigios y milagros que ocurren. Nunca use ese medio para medir si algo es de Dios o no es de Dios. Amén. No, ese no es el método. Esto no es lo que la Biblia nos enseña. Por esto dice aquí que ellos hacen prodigios y milagros para ver si logran engañar aún a los escogidos. Gente de Dios, gente con el Espíritu Santo puede caer víctima de una administración de un falso profeta, porque el falso profeta viene con un poder satánico que le ayuda a hacer milagros. Cuidado, hermanos. Amén. Esto es delicado. Esto no es un juego. Esto es real. Ahora bien, no estoy hablando esta palabra para que ande con pánico de la profecía. Hay que tener un equilibrio. Hay que tener cuidado, porque desde el principio comencé diciendo que yo creo en el don de profecía, porque la Biblia lo enseña. Amén. Creo en todos los dones espirituales y le pido a Jehová que me dé todos. Amén. Yo no le pongo límite al Señor. Señor, si me lo quiere dar todo, tú me dices. Vamos a trabajar. Porque el don es para trabajar, hermano. Recuerde que el don no te hace a ti más santo, ni dice que tú eres más espiritual. No. El don es herramienta de trabajo en el reino. Punto. Es para edificación de la iglesia. Pero cuando digo que lo quiero todo, es que estoy dispuesto a que Jehová haga todo lo que Él quiera en mi vida, y esa debe ser tu actitud también. Que le digas al Señor: Señor, úsame como tú quieras. Tú eres el Señor. Entonces, creo que Dios habla, creo en el don de profecía, pero hoy estoy hablando de frenar los abusos en el don de profecía, de detectar un abuso o falsedad para detener toda obra que no sea de Dios. Queremos la obra de Dios, la manifestación de Dios. No queremos que el diablo se cuele entre nosotros. El discernimiento de espíritu es esencial y va a ser la alarma principal que nos hará saber que hay que resolver un problema. Hay que buscar e indagar y pedir a Dios revelación. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo sé yo si Dios está utilizando a esta persona? ¿Cómo sé si es una oveja o un lobo rapaz? Sobre todo cuando esta persona la estoy viendo por primera vez. Alabado sea el Señor. Volviendo a Mateo capítulo 7, dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aparte del discernimiento de espíritus, el Señor me dice: observa la vida del profeta. ¿Cómo actúa? ¿Qué fruto está dando? Porque por la boca sale como que hay una palabra que viene de Dios supuestamente, pero con su comportamiento me están dando otras señales,
Me está dando otro mensaje, gloria a Dios. Y este es el llamado de Dios no solamente para los profetas, es para toda la iglesia. Nuestro fruto es el que habla. Esto de boca, esto no funciona. El Señor dice, por tus frutos serás conocido como un árbol mío o un árbol de Satanás. Bendito Dios. Usted siembra un árbol y si el árbol está sembrado y su naturaleza es, este es un árbol de naranja, no venga buscando manzanas, porque esa no es la naturaleza de ese árbol. Si usted es árbol de Cristo, y fíjese que usted siembra el árbol y no tiene que forzarse produciendo el fruto, porque esa es su naturaleza. Dios lo creó para hacer eso naturalmente, fluyendo en su tronco, la savia que le da el poder para que en las ramas se manifieste el fruto. Y así tú y yo también somos árboles de Dios, y si eres árbol de Dios, lo normal es que en ti se produzca el fruto del Espíritu Santo. No puede venir un fruto contrario. Gloria a Dios. Entonces, dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Preparados para el día de los ángeles. Selah. Eso hay que pensarlo bien, meditarlo, digerirlo. Que hombres y mujeres que duren una vida haciendo milagros en nombre de Jesús, en el día del juicio, el Señor les diga, yo nunca los conocí. ¿What? ¿Cómo es posible? Pero hicieron cosas para Dios y actuaron en el poder de Dios. Sí, así es. Pero esto no es lo que determina que tú y yo seamos hijos de Dios. Lo que determina que somos de Dios es haber nacido de nuevo y tener una relación con Dios continuamente. Amén, gloria a Dios. Hay que conocerle personalmente. Y si no entiendes, ¿qué quiere decir esto? Solamente dile, Señor, ayúdame. Revélame a Jesús. Revélame tu camino. Yo quiero conocerte. Gloria sea dada a Dios. Y el Señor va a hacer la obra. Él se va a revelar a tu vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, esta es la manera en que podemos conocer si alguien viene de parte de Dios. Tenemos el discernimiento, tenemos el fruto. Habla también, gloria al Señor. Pero, como dije anteriormente, hay personas que temen el cuestionar las profecías o analizarlas, y esto es falta de conocimiento de la palabra. He oído profecías donde la persona, para que le crean, para que crean que vino de parte de Dios, y puede ser que vino de parte de Dios, pero no sabe ministrar en el don de profecía. Cuando digo que no sabe ministrar es que la persona cree que le tiene que ayudar a Dios y tiene que utilizar mecanismos que tratan de intimidar al pueblo para que no duden su profecía. Intimidan al pueblo inculcando temor, inculcando una consecuencia de juicio si no se le cree a lo que ha dicho. Esto, si la persona habló de parte de Dios,
Esto es falta de fe y de madurez espiritual. Y hace un daño en vez de hacer un bien. El que habla de parte de Dios no tiene que convencer a nadie de que le crea. Está llamado a hablar lo que Dios ha puesto en su boca y dejar que Dios convenza al pueblo. El trabajo es entregar lo que has recibido y seguir adelante. Amén. Pero a la misma vez, la actitud del pueblo no puede ser una actitud pasiva. Bueno, vino una profecía y la Biblia dice, si la profecía no se cumple, no era de Dios, pues vamos a ver si se cumple. Vamos a esperar eternamente a ver si se va a cumplir. No, hay momentos, no se puede esperar. Hay que saber si Dios está hablando en el momento, porque quizá lo que se está diciendo está confundiendo a la congregación y está creando un problema doctrinal. Amén. Entonces hay que preguntar y hay que indagar, Señor, ¿es esto de parte tuya, sí o no? Por eso es que en la oración, muchísimas veces, en mi caso, yo siempre digo, Padre Santo, que sea tu boca que esté en mi boca, y que sean tus palabras que salgan de mi boca, que toquen ese corazón, y que sea ese de tu voluntad. Amén, gloria a Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:19. Oiga esto, hermano, esto es una orden de parte de Dios, utilizando el apóstol Pablo, y dice, no apaguéis al Espíritu. Ay, santo, aleluya. Eso, ahí hay tanto que decir. Es un solo versículo, hermano. No apaguéis al Espíritu. De ahí se puede sacar un estudio Santo. increíble. ¿Cómo apagamos el Espíritu? Esas son preguntas interesantes e importantes, pero no me puedo meter ahí. Gloria a Dios. No menospreciéis las profecías. Lo que acabo de decir. No se vaya al otro extremo de no creerle a nadie y decir, bueno, yo no quiero que Dios me hable a través del profeta. He oído eso antes, ¿sabía eso, hermano? Yo quiero que me hable directamente, o si no, que no me hable. Porque he oído tanta profecía falsa. No, hermano, no importa lo que haya pasado, Dios sigue hablando a través del don de profecía. Él no cambia. Amén. Él no cambia. Él sigue siendo fiel. No cometa el error de menospreciar. ¿Sabe lo que significa la palabra menosprecio? Darle menos valor y decir, no, yo creo más si Jehová me habla a mí con una visión, Él directamente. Dice, no menosprecie el don de profecía. Si Jehová te quiere hablar a través de un niño, ahí Él se está glorificando y debes oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Estamos hablando en esta noche de evitar los abusos en el don de profecía, pero no podemos irnos al extremo de ignorar la profecía de parte de Dios. Oiga esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Examinarlo todo, retener lo bueno. Alaba a Dios. Aleluya. Toda profecía debe ser examinada, dice aquí la Biblia. Examinar significa, esto hay que estudiarlo y ver si es de Dios o no es de Dios. Entonces, si viene alguien con manipulación a decirte que tienes que actuar de acuerdo a una palabra que te ha dicho el Señor, dice, no, espérate, hermano, gracias por entregar el mensaje. Ahora yo tengo que orar y pedir confirmación y tengo que examinar lo que acabo de escuchar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el que ha dado la palabra no debe ofenderse de que el que escucha examina lo que ha oído, porque está siguiendo el orden bíblico. Amén. Está haciendo la voluntad de Dios. Está preguntando, Señor, yo quiero saber, ¿es esto tuyo o es esto del hombre? No, hay que examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué quiere decir? No todo va a estar bueno. Van a haber cosas que... No, ok. Le quiero decir, hermanos, yo mismo he recibido preciosas profecías, pero no lo he podido retener todo.
porque no todo se ha cumplido ni ha sucedido como se ha dicho. Alaba al Señor. Aleluya. No quiero dar más detalles, pero he sabido separar. Pero es que Dios me enseñó, no que yo nací sabiendo, no. El Señor me ha enseñado, hay que separar, como dice aquí, entre lo bueno y lo no bueno. Yo retengo lo bueno, lo demás desechado a un lado, paz, no hay problema, no pasó nada. Habló el hombre, está bien, se emocionó, porque el profeta, a veces Dios le está hablando, me está ministrando, y luego Dios terminó de hablar, pero el profeta sigue hablando, y ahora está hablando en la carne, y está hablando pensamientos de la mente. Dígame, hermano, gloria a Dios. Me surge una pregunta. Cuando dice que retenga lo bueno, ¿es lo que me acomode, lo que a mí me parece que está bien? Ok, muy buena pregunta. Y cuando uno examina todo lo que ha recibido, se supone que lo hemos examinado de acuerdo a la palabra y al discernimiento de espíritu. Por lo tanto, yo voy a retener lo bueno en esa administración. Lo bueno es aquello que es de parte de Dios. Aquello que vino del Señor, eso es lo bueno, eso lo retengo en mi corazón. Amén. Me han dicho que no va a suceder algo que estoy esperando y esa persona que no ni siquiera me conocía me preguntó. Entonces yo he creído en Dios y yo me lo he cumplido cuando lo dejaba morir. Pero a pesar de que me han profetizado cosas que a mí no me han gustado, yo entiendo que es loco. Aún no agradándome, yo sé que para mí. Amén. Yo vine aquí no esta semana, sino la próxima vez que había alguien que estaba entrevistando, una señora, yo estaba en la vida y yo sentí que no me gustó. Gloria sean dada a Dios. Amén. El hermano Avis, sí. Otra vez que lo vea, pero algo que me llegó rapidito es que también que si hay algún hermano que alguien se le acerca y le profetiza o le dice algo de parte de Dios y no entiende, o se siente mal con lo que se le dijo, o prácticamente no entiendo, siente cualquier cosa, es bueno que puede comentar con alguien maduro aquí en la congregación, ya sea el pastor, el hermano, algún maestro, para que esa persona la aconseje mejor y así cualquier duda, cualquier cosa no se vaya con la carga o con el problema para Amén. Muy buen consejo, gloria sean dadas a Dios. Sí. Y estos comentarios han sido muy útiles porque están ilustrando el punto que hemos venido hablando. El Señor, cuando usted menos espere, puede venir a hablarle a su vida a través del don profético, si Él quiere. No siempre va a ocurrir. Tengo años que no oigo nada específico, pero hermanos,